En un minuto comenzamos. Ok, iniciamos. En realidad este era el primer tema, pero como es un poquito teórico al final, pues lo voy a dejar para esta parte, que tiene que ver con tipos de muestreo. Básicamente, el objetivo en general del material es como hacernos saber de que siempre vamos a trabajar sobre una muestra representativa para hacer básicamente conclusiones, predicciones sobre la población. Eso es lo que básicamente trata este material. Y nos habla acerca de lo que es muestreo. Básicamente es ese técnico procedimiento que me lleva a mí a básicamente a obtener esa muestra que básicamente me va a servir de interés, ¿no? Para realizar mi estudio sobre la población. Eso es muestreo. Las técnicas o procedimientos que me llevan a mí a seleccionar una muestra representativa de la población sobre la cual básicamente voy a trabajar o estoy interesado en hacer mi estudio. La definición de muestra, pues ya la sabíamos, ¿no? Es una pequeña parte, o una parte, mejor dicho, representativa de la población. Y básicamente eso es lo que vamos a ver, qué tipo de muestreo o cuáles son los muestreos más conocidos para básicamente seleccionar muestras de un cierto tamaño sobre el cual pues vamos a realizar nuestro estudio. Estas partes pues se las dejo a ustedes como es como algo ilustrativo acerca de cómo seleccionar muestras. Le dan clic a esta parte y pues rápidamente obtiene un video ilustrativo de cómo hacer eso. A lo que quiero entrar es a lo siguiente, a los tipos de muestreo. Vamos a tener muestreos aleatorios o probabilísticos, que básicamente lo que nos dice este tipo de muestreo es que aquí sí existe una probabilidad a la hora de tomar elementos y que esos elementos formen parte de mi muestra. Dice aquí cumple la condición de que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos para formar parte de la muestra. Es decir, que todos esos elementos son equiprobables. Todos pueden ser o tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Existe la palabra probabilidad. En cambio, en los muestreos no aleatorios, no probabilísticos, aquí más que todo depende del criterio del investigador que esté realizando la investigación en sí. Él dice qué elemento no va a formar parte de mi muestra. Él decide este sí, este no. Busca básicamente a su propio criterio o a su propia experiencia, podríamos decirlo. ¿Cuáles elementos que yo tome de la población sí me van a servir para tomarlos o que formen parte de la muestra? Entonces, recuerden, el no aleatorio depende del criterio del investigador. Y el aleatorio, sí, sí existe una probabilidad o posibilidad y todos ellos pues, tienen la misma posibilidad de ser seleccionados o de formar parte de la muestra. Esto lo recalco un poco porque básicamente es como la parte teórica, digamos, de lo que sobresale en el examen. Existen algunos tipos de muestreos aleatorios, sin embargo aquí quizás no damos a detallados, solo los nombramos nada más. Sería bueno si de su parte ya ustedes pues investigan un poquito más acerca de esto. Tenemos el muestreo aleatorio simple, es un muestreo, el primer muestreo aleatorio, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por cúmulos. En realidad, básicamente, todos estos muestreos los van a ver un poco más detallado en la clase que les abre MMP100, que es como una de investigación o analítica, no recuerdo. Aquí solo los mencionamos, nada más. Son cuatro tipos de muestreos aleatorios. Todo esto es importante que lo estudien en la parte teórica, porque siempre se pregunta, escriba dos ejemplos o mencione dos muestreos aleatorios. Ah, el muestreo aleatorio simple, el estratificado, el por cúmulos, etcétera.
Ustedes perfectamente pueden indagar un poco más acerca de esto en alguna fuente confiable, ¿no? De Google. Y los muestreos no aleatorios. En los no aleatorios solo vamos a tomar tres. El muestreo no aleatorio, perdón, por accidente, el muestreo por cuota y el muestreo intencional o de juicio. Recuérdense que al no ser aleatorio significa que de alguna manera en cada uno de estos está interviniendo el investigador y cada uno de estos a la misma vez tiene diferentes formas de cómo el investigador selecciona elementos de la población para que esos elementos formen parte de la muestra. En cambio, en los aleatorios, en cada uno de estos sí existen posibilidades o está involucrada la palabra probabilidad, que cada uno de ellos al final tiene su fórmula o su propio método de seleccionar elementos para formar parte de la muestra. Entonces, al menos en lo básico es como aprenderse cuáles son los muestreos aleatorios, los no aleatorios, en qué consiste el muestreo probabilístico y el no probabilístico. Es como la parte teórica sencilla. En esta parte solo quiero recalcar algo. Dice, en cualquiera de los dos casos el muestreo puede hacerse sin reposición, es decir, ya sea aleatorio o no aleatorio, o sin reemplazo de los elementos o con reposición o con reemplazo. Para resumirlo, sin reposición o sin reemplazo significa que a la hora de que yo tome elementos que formen parte de mi muestra, demuestra en realidad de un cierto tamaño, de tamaño 2, de tamaño 3, etcétera. Entonces, esos elementos que yo seleccione para formar parte, digamos, de una muestra uno, esos elementos no se pueden repetir y formar parte de una muestra 2. En cambio, cuando lo hacemos por reposición o con reemplazo, aquí sí perfectamente esos elementos que yo tome para que formen parte de una muestra 1 pueden volverse a repetir y formar parte de una muestra 2, de una muestra 3, etcétera. Entonces, es lo que significa hacer muestreo con reemplazo, que los elementos que yo tome sí se pueden repetir y sin reemplazo no, son como son únicos, no se pueden repetir, no pueden formar parte de otra muestra. Eso es lo que significa esa parte. Bueno, al menos eso es como la parte resumida. Ya voy a recalcar un poquito esto, donde aparece esta parte de seleccionar elementos con muestra, con reposición, sin reposición y de qué tamaño. Pero al menos esto es lo que recalco del primer material. ¿Qué significa mostrar con reemplazo, sin reemplazo? Los tipos de muestreos no aleatorios, los aleatorios y básicamente los dos tipos que tenemos, ¿no? Y el objetivo principal de muestreo, recuérdense, técnicas, métodos o procedimientos que me llevan a obtener esa muestra representativa de la población. Todo eso me lleva a lo que es muestreo, todas esas técnicas para llegar a mi muestra representativa de la población. Si se recuerdan lo que mirábamos el lunes, la primera parte de tipo de investigación, aquí solo se hace nada más mención de alguno de ellos, pero más que todo dice aquí debe ser investigativo, investigarse, y de acuerdo a eso responder cada una de las preguntas, ¿no? ¿En qué se concentran los procedimientos de muestreo? ¿Para qué se utilizan los resultados de la muestra? Etcétera. Todos sabemos que al menos esta, digamos, si la queremos responder así con lo poquito que hemos visto en toda la clase, ¿para qué se utilizan los resultados de la muestra? Simple y sencillamente se utilizan para hacer predicciones, digamos, o para hacer conclusiones sobre la población, porque en realidad todos sabemos que es muy tedioso trabajar con la población, roba mucho tiempo, en cuanto a aspectos de economía, pues también lo hace. Entonces, estos resultados de la muestra, como esta muestra es representativa, recuérdense que lo que yo concluyo en esta parte me sirve también para concluir en la población, por eso estamos hablando en general de estimación. Eso podría ser una respuesta rápida, pero ustedes perfectamente pueden investigar y es lo mismo, cada uno de estos, ¿no? Este tipo investigativo, háganlo aparte. Esto es lo que recalcaba, pues, lo que decíamos ayer, lo que tienen que hacer en este, en el otro, etcétera. El siguiente material se llama distribuciones muestrales. Aquí solo voy a recalcar más que todo una parte, sí, lo explico todo, pero es como que les voy a recalcar qué es lo que ustedes tienen que estudiar más de este material. Distribuciones muestrales dice que es una distribución de probabilidad de un estadístico. Es casi parecido a lo que llamamos variable aleatoria. Casi, se relaciona bastante. Distribución de probabilidad de un estadístico. Recuérdense que al ser estadístico estamos hablando de una característica propia o de alguna medida que está basada en la muestra, ya sea la media aritmética, la desviación estándar, la proporción, etcétera.
Y aquí la definición es la única que vamos a ver, porque existe distribución muestral de la proporción, de la diferencia de medias, etcétera. Pero solo vamos a tomar en cuenta la distribución muestral de la media. Dice que es una distribución de probabilidad de todas las posibles medias de las muestras de un determinado tamaño muestral de la población. Es decir, que aquí hay dos palabras claves. Vamos a calcular medias que básicamente están basadas en muestras de un cierto tamaño. Ya vamos a ver la aplicación de esto. Y aquí estamos en el ejemplo. Dice, suponga una población de 5 niños con edades de 10, 11, 12, 12 y 14. En una primera parte. Encuentre todas las muestras de tamaño 2 que se pueden extraer sin reemplazo. Ya aquí está lo que salía en el primer material, mostrar con reemplazo, mostrar sin reemplazo. El primer paso es encontrar todas las muestras de tamaño 2. Sin reemplazo, el material dice que son 10 muestras, pero ¿por qué 10? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 8? ¿De dónde sale obligatoriamente ese número 10? Cuando nosotros muestreamos o encontramos muestras de un cierto tamaño sin reemplazo, tomamos en cuenta dos elementos. Uno, el tamaño de la población, que en este caso es n mayúscula igual a 5, y tomamos n minúscula, que serían esas muestras de un cierto tamaño, que en este caso es 2. Y para saber cuántas muestras de tamaño 2 yo puedo encontrar de esa población de tamaño 5, utilizamos una tecla en la calculadora que es C, que es combinatoria. Se las voy a mostrar. En las Casio normales, pues es más fácil encontrarlo, al menos en este emulador que yo utilizo es un poco diferente. En mi emulador dice que, por ejemplo, dice arriba de la división NCR, y esa es la combinación que yo necesito. Como estamos hablando de una población de tamaño 5, primero va el tamaño de la población. En mi caso es Shift y la tecla división para que aparezca la C. En su caso, en las Casio normales aparece por aquí. Eso lo vamos a hacer mañana rápido. Y la muestra de tamaño 2, sería 2. Recuérdense, el primer número va a ser el tamaño de la población y la tecla combinatoria, que es una C. Y la segunda va a ser el tamaño de las muestras, ¿sí? En este caso eran muestras de tamaño 2. Si yo a eso le doy igual, obsérvese que es 10. De ahí sale que existen entonces 10 muestras de tamaño 2 de una población de tamaño 5, y cuando lo hacemos sin reemplazo, de ahí sale ese 10 de decir, 10 muestras. Es el primer número cuando muestreamos sin reemplazo. Y con reemplazo es utilizar n mayúscula elevado a la n minúscula cuando lo hacemos con reemplazo. Estamos hablando entonces sin reemplazo, ¿no? ¿Cómo ahora yo voy a empezar a formar las muestras de tamaño 2? Esto, recuérdense que cada una de ellas significa muestra 1, muestra 2, hasta la muestra 10. La muestra 1 va a estar formada por los elementos 10, 11. Si ustedes ven, los tomo en pares, ¿no? 10, 11. La segunda va a estar, dejo fijo, 10, 12. Es como que lo estoy alternando. La tercera va a ser 10, 12 otra vez. Y la otra va a ser 10, 14. Si ustedes ven, ya llevo las primeras 4. 10, 11, 10, 12, 10, 12 otra vez y 10, 14. Me paso a la otra que sería la muestra 11, 12, que si ustedes ven es la muestra 5. Se vuelve a repetir, ¿no? 11, 12, es como que voy alternando con flechitas, si ustedes ven. 11, 12 y la otra va a ser 11, 14, que es hasta la muestra el 7. La otra voy avanzando, sería, bueno, 12, 12, si ustedes ven 12, 12. La otra sería 12, 14, que es como dejar este elemento y el otro. 12, 12, 12, 14, ¿sí? 12, 12, 12, 14. Y la última es 12, 14. Es como que lo vamos moviendo. Y así encuentro mis 10 muestras de tamaño 2 sin reemplazo. Mañana ya vamos a ver cómo se hace un poco más sencillo en caso de que no se comprenda. Como estamos calculando la distribución muestral de la media, entonces para cada una de estas medias yo le voy a calcular la media aritmética, que si ustedes se recuerdan es la suma de los datos entre el total de datos. En este caso son datos lo que hay, por eso aquí mostramos de dónde sale. 10 más 11 entre 2 les da 10.5, ese valor que está aquí. Es el promedio de estas dos muestras de tamaño 2.
El segundo es 11. Si ustedes recuerdan 11, es decir, 10 más 12 entre 2 les da 11. Aquí se vuelve a repetir, ¿no? La otra es 10 más 14 entre 2, eso nos da 12. Por eso solo mostramos como la primer media aritmética, la 10.5. Y todas estas columnas, recuérdense que representa la media aritmética o promedio. Por eso es que la nombramos como X barrita y toda esta columna la nombramos como muestras. Para cada una de ellas hacemos eso. 11 más 14 entre 2 nos da 12.5. 12 más 2 entre 2 nos sigue dando 12. 12 más 14 entre 2 nos da 13, etcétera. Para cada una de estas muestras estamos nosotros calculando lo que es la media aritmética o la media o promedio. Ya tenemos esa parte. Ahí solo lo resumimos. La primera consiste en colocar las medias aritméticas una única vez, perdón. Y la segunda ya es probabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Está la media aritmética 10.5, observe que está la 11, pero solo la voy a copiar una vez. Está la 11.5, está la 12 y está la 13. Esas son todas las diferentes, bueno, la 12.5 también y la 13. Y la colocamos en orden, ¿no? Y solo una vez. Ahora en probabilidades donde nosotros sacamos, por ejemplo, si ustedes ven la media aritmética 10.5 solo se repite una vez. Sería 1 entre el total de las medias aritméticas, que es 10, ¿no? 1 entre 10 es lo que me da a mí 0.1. La media aritmética 11, si ustedes ven, se repite dos veces. Sería 2 entre el total, que es 10. Eso me da 0.2. Pueden hacerlo en su calculadora si la tienen cerca, 2 entre 10. La media aritmética 11.5, si ustedes ven, se vuelve a repetir dos veces. Sería 2 entre el total, que es 10. Me da otra vez 0.2. La media aritmética 12 se repite una vez aquí y se repite una vez aquí. Es decir, se repite dos veces. Estamos hablando de dos veces que se repite entre el total que hay, que son 10. Y 2 entre 10 me vuelve a dar 0.2. Observemos que la media aritmética 12.5 solo se repite una vez. Solo hay una vez, una única media que tiene ese valor. Sería 1 entre el total, que sigue siendo 10. Eso me da a mí 0.1. Si ustedes ven, estas siguen siendo iguales porque solo se repetían una vez. Y la última, que es 13, que se repite dos veces, sería 2 entre las 10 que hay, sería 0.2. Si ustedes suman todo eso, se darán cuenta que eso nos da a nosotros 1, que cumple que la suma de las probabilidades debe ser 1 y las probabilidades son valores entre 0 y 1. Entonces se relaciona un poco a lo que teníamos que ver en el segundo parcial, si se recuerdan, de variable aleatoria. Y así calculamos, entonces, esta es lo que llamamos la distribución muestral de la media, lo que decíamos en esta parte. Encontrábamos las muestras de tamaño, de cierto tamaño, y para cada una de ellas calculábamos la media, que fue lo que hicimos. Muestras de tamaño 2 sin reemplazo, calculábamos su media aritmética y a partir de ella calculábamos su distribución muestral, porque la distribución muestral, recuérdense que ya es probabilidad. La probabilidad de ocurrencia de cada una de estas en medias aritméticas. Y así hemos encontrado entonces la distribución muestral de la media. Ahora, hay una aplicación de esto, que es esa parte a lo que llamamos teorema del límite central. Tenemos una muestra de tamaño n, una población de tamaño n mayúscula. Cada una de ellas tiene alguna media, ¿no? Al menos la media de la población es mu y la varianza es sigma cuadrado. Aquí nos hacen como una definición, quizás se escuche enredado decirlo en palabras. Nos dicen que X barrita mayúscula es la media muestral, entonces su comportamiento dice en una variable, es una variable aleatoria con media que nos dice que la media, esta palabra es como decir la media de las medias, esto que estoy marcando en esta parte, que lo dice acá. La media de las medias es igual a la media poblacional. Cuando digo media de las medias me estoy refiriendo a todas estas. Es igual a la media poblacional. Me dice que la varianza de las medias yo la puedo encontrar de esta manera. Y si resulta que mi n es demasiado grande o es grande, yo lo encuentro de esta manera. Son dos formas simplificadas. Otra parte que me dice la dispersión de la distribución muestral de la media es más estrecha que la distribución poblacional. La dispersión es más grande, básicamente,
es más grande en la poblacional que en la que vamos a encontrar en esta tabla. Ya vamos a ver cómo hacemos todo eso o cómo utilizamos basándonos en la fórmula. Y la distribución muestral de las medias suele tener forma de campana y se aproxima a la distribución normal, es decir, que tiene una cierta relación. Ahora, ¿dónde vemos todo esto? Se ve enredado, no lo entiendo. Ok, hagámoslo rápido aquí. En el mismísimo ejemplo, si ustedes ven en el mismísimo ejemplo, tenemos los 5 datos, ¿no? De los 5 niños. Si nosotros calculamos la media poblacional, solo es la suma de los datos entre el total de datos, 11.8. No hay ningún problema. Si nosotros calculamos la varianza poblacional, que si ustedes recuerdan era primer parcial, podemos usar el modo estadístico y no hay ningún problema. Y como es varianza poblacional, entonces utilizamos la opción 2. Pero si lo hacemos paso a paso, nos resulta un 11.76. Ok. Ahora dice, considerando la distribución muestral de la media, vamos a encontrar la media y la varianza, la tabla que hemos encontrado anteriormente. Para que nosotros podamos encontrar rápidamente la media de todas estas medias, básicamente seguimos utilizando la misma definición de media y valor esperado. Si ustedes se recuerdan, era cada valor por su probabilidad y eso era una sumatoria. Este por este, más este por este, más este por este, etcétera, ¿no? Solo que en aquel entonces estos valores eran números cualesquiera, mientras que en este caso aquí ya son valores que corresponden a la media. Pero sigue siendo la misma definición, por eso se ve aquí. La media de esas medias o el valor esperado es 10.5 por 0.1 más 11 por 0.2 más 11.5 por 0.2, etcétera, más 13 por 0.2, que es lo último. Y resulta que al hacer todo eso en calculadora nos da 11.8. Lo mismo que nos resultó en la media poblacional. Ahí es donde nos lleva a esta relación de que la media de las medias es igual a la media poblacional. Resultan ser el mismo valor. 11.8 me dio aquí y aquí me dio 11.8. Sí, ahí es donde se ve esa parte. Y aquí vemos, dice que la media de las medias es igual a la media poblacional y esto es igual a 11.8. Y aquí cómo nos dan, cómo se calcula la varianza de las medias. En realidad, pues es sencillo. Dice la varianza entre n por n menos n sobre n menos 1 nos debería dar 0.66. Eso no debería ser complicado porque básicamente ya tenemos todos esos datos, ¿no? Entonces, la fórmula me dice que era la varianza de la población que me daba a mí 1.76. Voy a utilizar paréntesis. Entre el tamaño de las muestras, que si ustedes se recuerdan, eran muestras de tamaño 2. Eso lo debo multiplicar, dice, por n mayúscula menos n minúscula. N mayúscula es 5 menos n minúscula, que es 2. Eso nos daría 3, ¿no? Entre n mayúscula menos 1, es decir, 5 menos 1, eso es 4. Le doy igual y eso me da 0.66. ¿De dónde viene esto? De lo que les estoy mencionando en esta parte. Este 0.66 que está aquí. Esto fue lo que hice ahorita en calculadora, utilizar este dato, etcétera. ¿Para qué sirve esto? Solo para decir lo que nos decía anteriormente la propiedad, que la dispersión en la media de las medias es más pequeña que en la dispersión poblacional. Entonces, esto es más que todo, es como una aplicación, pero en realidad esto no es como que se evalúe en el examen, solo para que ustedes vean una aplicación más de este tema. Así que, en cierto sentido, no hay que dedicarle, digamos así, tan detallado, tan fuerte. Y aquí es ejemplos de la aplicación que es básicamente lo mismo de la distribución normal, solo que aquí ya entra una fórmula extra. Si ustedes se recuerdan ayer era X barrita menos la media entre la desviación. Aquí es X barrita menos la media. Eso entre la desviación sobre la raíz de la muestra. Esta raíz de n básicamente es lo que ahora entra en detalle. Estamos utilizando ese nuevo cambio de variable nada más. Pero sigue siendo lo mismo, la misma fórmula. Si el símbolo es menor, lo pasamos a Z, lo buscamos en la tabla, etcétera, etcétera. Si es mayor, usamos el complemento, etcétera. Estos dos ejemplos se basan al final en lo mismo, son como aplicaciones. Y lo único que cambia, como les digo, es esa parte. Pero no hay que entrar en realidad tanto en detalle. Pueden verlo y darse cuenta que en realidad no es difícil, solo es utilizar los datos que les dan, media 8, dice desviación estándar 1.6, la muestra que es n igual a 64, etcétera.
Encuentra la probabilidad, dice, de que su tiempo medio con la dependiente, perdón, sea menor que 8.3, mayor que 7.5. Utilizamos o simplificamos, ¿no? Tenemos que la media poblacional es 8, nos dan 1.6 en la parte de desviación y nos dan n. Todo esto lo simplificamos y esto con el objetivo de que se nos haga más fácil. Menor que 1 menor que básicamente 7.7. Bueno, no menor que 7.7, menor de 8.3. Aquí es donde se ve esa parte. Sería el valor menos la media entre lo que simplificamos aquí, etcétera. Esto es en términos de X, en términos de Z, como el valor ya es menor o igual, lo busco en la tabla, etcétera. Pero igual, no voy a entrar tan en detalle en esto porque al final no se evalúa mucho. O igual podemos hacer quizás un ejercicio rápido mañana de esta parte. Pero el objetivo de este material es cómo ustedes pueden seleccionar muestras de una cierta población con un cierto tamaño, muestras de tamaño n minúscula, y cómo las encuentro si yo lo quiero hacer sin reemplazo o con reemplazo. Recuérdense que si era sin reemplazo, utilizamos la tecla de combinatoria y de ahí sacábamos que éramos 10 y empezábamos a sacarla con este, etcétera. Cada una de ellas calculábamos la media aritmética y al final calculábamos la tabla de probabilidad. Mañana vamos a hacer uno, digamos, cómo vamos a extraer las muestras con reemplazo, donde con reemplazo se utiliza la fórmula n mayúscula elevado a la n minúscula, porque con reemplazo, ahí los elementos sí se pueden repetir, en cambio sin reemplazo no, ahí no se pueden repetir los elementos. Todo esto que estoy mencionando lo menciona acá, lo quise hacer de forma simplificada. Pero esta parte del material, del primero, en realidad es como la parte teórica más fuerte, digamos, del tercer parcial, o lo que ustedes deberían estudiar. Ejemplos de muestreos aleatorios, de no aleatorios, cuáles son, qué significa muestreo aleatorio, qué significa los no aleatorios, o los dos tipos de muestreo que tenemos, vaya, el aleatorio y el no aleatorio, o decir probabilístico o no probabilístico. ¿En qué consiste muestrear? Que son técnicas o procedimientos que me llevan a tomar o a obtener una muestra representativa de la población, etcétera. Y recuerden que el primer ejercicio al final es de tipo investigativo, ¿no? Solo es como investiguen cada una de ellas y las pueden ir respondiendo. Así es esta parte. Ejercicios del 1 al 10 para complementar, digamos, y dejar la otra semana, los 2 días de la otra semana para hacer ejercicios de regresión y correlación, que es el último tema. Ejercicios del 11 al 14, que igual esto se simplifica bastante si utilizamos el modo de regresión de la calculadora. Si se adelantan a esto es como mucho mejor porque ya los tienen así trabajados por adelantado y solo es como los podemos corroborar si lo están haciendo de forma correcta. Entonces, ejercicios del 1 al 10 ya los podemos trabajar completamente. Y este material, ahí se presten un poquito más de atención a estas partes específicamente, porque son las que le suelen preguntar en esa parte del examen. Igual, mañana también vamos a hacer otra vez ejercicios del tema que vimos el lunes o de lo que estábamos haciendo ayer, de intervalos de confianza, solo que mañana sí voy a hacer, digamos, específicamente el que vino en el examen, para que sí ya vayamos viendo qué es los tipos de ejercicios que se vienen. Y lo de que vimos hoy solo es como recordarles cuál es la fórmula para mostrar con reemplazo, sin reemplazo y cómo se hace de forma rápida. Si tienen dudas, pueden hacerlo. Si no, pues igual, mañana las podemos resolver las pocas que puedan tener. Y bueno, no he dicho cosas muy importantes, digamos, entonces no sé si en realidad subo al final o no el repaso. Sí, súbalo, es súper necesario. Ok, bueno, ok, lo voy a subir entonces. Bueno, los veo mañana entonces. Vuelvan a estudiar el tema de intervalos de confianza para que hagamos más ejercicios. Quizás mañana hayamos participación y enseñarles un poquito de lo que vimos hoy. Así que nos vemos. Feliz día y será hasta mañana. Así que, Buen bye. día. Bueno, gracias, Luis. Buen día. Nos vemos. Buen día.